una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de un esfuerzo cortante. Por lo tanto, en ausencia de este, no habrá deformación. Una de las propiedades para describir la fluidez de un fluido es su viscosidad, la cual es una medida de resistencia de un fluido al flujo. Algunas de las características de un fluido newtoniano son que no tiene propiedades elásticas, son incompresibles, su viscosidad depende de la temperatura y de la presión, su comportamiento no varía con la fuerza aplicada y cuando su temperatura aumenta, su viscosidad disminuye, y un fluido newtoniano siempre va a cumplir con la ley de Newton. Newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Las características de estos fluidos es que son unas sustancias de consistencia homogénea y además tienen resistencia a fluir. Líquidos newtonianos tienen la capacidad de variar dependiendo de la presión que se les aplica. También no tienen valor de viscosidad definido que sea constante, y los fluidos newtonianos dependen totalmente del tiempo. En cuestión de temperatura y presión, su viscosidad es constante de proporción, o la relación entre el esfuerzo cortante que se forma en el fluido para resistir el flujo. El material lineal de Bingham son fluidos que se comportan como un sólido hasta que excede un esfuerzo de deformación mínimo. Tienen una relación lineal o no lineal, en algunos casos entre el esfuerzo cortante y el gradiente de deformación. Una vez que se ha superado un determinado valor del esfuerzo cortante, los fluidos no newtonianos, llamados pseudoplásticos, son cuando la viscosidad aparente se reduce con el gradiente del esfuerzo cortante. Algunos de los ejemplos que hay son champús, salsas, nata, mostaza, pintura y suspensiones acuosas de arcilla. Los fluidos dilatantes, al igual que los pseudoplásticos, no tienen una tensión inicial, pero el cociente de la ecuación disminuye al aumentar el gradiente de velocidad hasta valores constantes. Los fluidos dilatantes son mucho menos comunes que los pseudoplásticos. Un ejemplo de ellos son la manteca, la arena movediza y las suspensiones en almidón. El objetivo de la práctica es demostrar la diferencia entre un fluido newtoniano y uno no newtoniano. Agua, maicena, pintura, cápsula, martillo y moldes de plástico. El procedimiento con el que vamos a actuar será el siguiente. La ketchup, el agua con maicena, la pintura y el agua lo vamos a poner en diferentes moldes, como estos, cada uno por individual. Y después procederemos a hacer la prueba si es un fluido newtoniano o no newtoniano con el martillo. Vamos a primero darle suavemente al fluido y después vamos a simplemente dejar el martillo tocar el fluido y que se quede ahí nada más estático. Primeramente, como se muestra en la pantalla, el agua es un fluido newtoniano, pues su viscosidad no varía dependiendo de la presión que el martillo aplique sobre ella. Se sigue comportando como un líquido sin importar qué fuerza el martillo esté realizando, como estática o constante.
Por otro lado, el ketchup es un fluido no newtoniano de clasificación material lineal de Bingham. Cuando está dentro de un bote y en reposo, es espeso y cuesta que salga por la abertura, pero si se agita, su viscosidad disminuye y se hace más líquido. Se le tiene que aplicar una fuerza para que salga de su contenido. Es decir, que si se aplica sobre ellos la fuerza suficiente para contrarrestar la fricción interna que los mantiene en ese estado, su viscosidad disminuye. El martillo en esta ocasión solo causa que la ketchup se comporte como un líquido. Por otro lado, la pintura es un fluido no newtoniano, de clasificación pseudoplástico. Cuando se aplica una fuerza, en este caso el martillo, la pintura tiene una viscosidad más baja, fluye fácilmente y tiene un comportamiento más líquido. Aunque el experimento en pantalla no lo demuestra, su comportamiento no newtoniano radica en que una vez que está en la superficie de la parte que se está pintando, la fuerza cortante desaparece, excepto por la gravedad que tira de ella. El fluido es mucho más viscoso. Esto es deseable para algo como la pintura, que es fácil de aplicar, delgada y de baja densidad, y una vez aplicada se vuelve gruesa y de alta densidad. Por lo tanto, se pegará en una superficie vertical y no se irá al suelo. Finalmente, la mezcla de agua y maicena es un fluido no newtoniano de clasificación fluido dilatante, que actúa de la siguiente manera. Al golpearla con un martillo, la mezcla se solidifica mientras seguimos aplicando la fuerza suficiente, pero al desaparecer esta, vuelve a su estado viscoso pero líquido. En los lugares donde se ejerce la fuerza, las partículas de la harina se compactan, atrapando las moléculas de agua entre ellas, y la mezcla se convierte transitoriamente en un material semisólido.